Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el uranio. Recientemente me habéis preguntado sobre mi opinión sobre este sector, si está en un buen momento para posicionarse o para salir de este. Si es cierto que el mercado en general lo ha hecho bastante mal y bueno, vamos a ir comentando un poquito estos aspectos. Antes de comenzar con el vídeo y con el tema en profundidad, recordad que si le dais un me gusta ayudáis muchísimo al canal porque hace que YouTube pues este vídeo le llegue a más gente. Y bueno, también si comentáis qué os parece y vuestras posiciones en el sector, pues podéis ayudar también al resto de personas que estáis viendo pues este vídeo. Además, bueno, si queréis aprender materias primas, en albert-mendoza.com tenéis una guía gratuita para introduciros en este sector y después masterclass para profundizar todavía más. Así que dicho esto, vamos a hablar sobre el uranio, si es un buen momento para comenzar a invertir en ese sector o si por el contrario, pues bueno, pues debemos poner nuestros ojos en otros sectores. El mercado en general lo ha hecho muy mal. Si nos vamos a ver la rentabilidad del Standard & Poor's este año, la verdad es que ha sido nefasta. Con la subida de tipos el mercado no está reaccionando muy bien, se está escondando una recesión global, o al menos por ejemplo en Europa seguro que la vamos a tener ya. Veremos si en Estados Unidos se acaban de ver esos efectos. Pero bueno, el mercado no es muy positivo y penaliza estos acontecimientos, porque una recesión en Europa también afecta a las empresas de Standard & Poor's. Además, pensar que el dólar pues fortaleciéndose y que la mitad de los ingresos de esas empresas provienen de fuera de Estados Unidos, pues esto afecta a sus ganancias. Por lo tanto, el mercado descuenta estas pérdidas potenciales y lo hace en la capitalización de esas empresas. Por tanto, vemos que este índice ha caído aproximadamente un 20% en lo que va de año. ¿Cómo lo ha hecho el uranio en general? Si nos vamos a ver distintos ETFs, ya sabéis que un ETF pues es un conjunto de empresas pues cotizado como ese conjunto con sus pesos, etcétera, pues vemos que lo ha hecho muy mal. Tenemos dos ETFs principales, el Global X Uranium y el de Sprott. Entonces, con estos ETFs, la rentabilidad ha sido también muy mala, de un menos 20% aproximadamente. En cambio, si nos vamos a acciones individuales, por ejemplo, de las principales productoras que es Cameco, lo ha hecho muy bien. Year to date, Cameco está a un 10% positivo. Esto es una diferencia brutal respecto al mercado en general. También hay otras empresas del sector que lo han hecho muy mal. Por ejemplo, una de mis principales posiciones, bueno, mi principal posición en el sector, que es Global Atomic, lleva un menos 20% anual. ¿Eso significa que el proyecto ha cambiado, que el proyecto es diferente? No, y vamos a hablar un poquito de este tema. Con la situación actual es difícil buscar un sector en el cual posicionarnos y obtener rentabilidades. Pensar que el mercado sí que lo mueven los fundamentales de las compañías, pero solo en cierta forma. Realmente lo que mueve al mercado es la liquidez de este. Si vemos que hay menos liquidez en el mercado en general pues va a sufrir, como está pasando ahora, que estamos viendo estos recortes de liquidez con estas subidas de tipos. Entonces el mercado tiende a sufrir. Cuando hay una política más laxa y hay mucha más liquidez en el mercado, este tiende a subir. Si es cierto que hay empresas específicas que se van a mover por sus fundamentales y que lo pueden hacer bien y a nivel de cotización pues se van a comportar bien. Por parte de Cameco pues estarán viendo aumentos en los contratos. El precio del uranio sí que no lo ha hecho muy bien, pero la empresa en general puede hacer un buen performance, ¿de acuerdo? En general, pues el uranio lo ha hecho mal, ha bajado de los $60 hasta los 49 aproximadamente. De hecho es un performance bastante malo y esto ha hecho sufrir el sector en conjunto también, como digo, por el tema de las políticas, la crisis y por la falta de liquidez en el mercado que va a afectar en su conjunto a todo en general. Entonces, esta situación en la que no sabemos muy bien cómo se va a comportar el mercado o qué sectores lo pueden hacer de forma positiva, yo creo que es donde se presentan pues estas buenas oportunidades. Por ejemplo, en energía hemos estado hablando muchísimo en este canal, sobre todo en los informes semanales hablamos mucho de la energía. Y vemos que los fundamentales son bastante buenos, a pesar de que el sector no lo está haciendo nada bien y el precio del petróleo, el precio del crudo, baja porque el mercado descuenta esta recesión y bueno, con esta recesión viene el impacto sobre la demanda. Pero vemos, bueno, por parte de la oferta, que esta oferta no acaba de subir y por la demanda vemos que todavía hay una demanda importante. Entonces el mercado físico está un poquito descorrelacionado de este mercado de futuros en el que vemos reflejado el precio de la commodity. Además de que estos pullbacks, que esto lo hemos comentado muchísimo en este canal, que aquí pues bueno, yo me posiciono en un mercado alcista de forma estructural en los próximos años, por todo lo que hemos hablado de falta de inversión, esta falta de capital que ha habido en el sector y porque la demanda no se acaba de destruir, sino que sigue aumentando. Entonces yo creo que estaremos en un bull market estructural los próximos 10 años dentro de la energía, pero con sus altibajos, con sus recesiones de por medio y con su volatilidad.
Entonces, si intentamos cazar esta volatilidad, ahí es donde la podemos cagar, y a no ser que lo tengamos muy claro, lo ideal es posicionarse y no tocar demasiado las acciones en las que estamos. En cambio, si queremos jugar un poquito a hacer de trader, pues sí que podemos intentarlo, pero también sabiendo que hay un riesgo. Yo suelo tradear un poquito este tipo de acciones, y cuando digo tradear no me refiero a intradía, sino a nivel mensual. Veo que el mercado se calienta, que vemos niveles muy altos, y por ejemplo hace poco estuve vendiendo IPCO y posicionándome un poquito más de cara al gas europeo. Pero bueno, estas subidas y bajadas se pueden aprovechar si lo sabemos, pero bueno, hay que hacerlo con cuidado. Entonces, ¿qué sectores tenemos que buscar en esta situación macroeconómica tan complicada que no sabemos muy bien cómo va a reaccionar el mercado? Yo creo que son sectores donde los fundamentales no cambien. Si es cierto que con las subidas de tipos, etcétera, puede haber fallos de demanda, fallos de oferta, depende de qué sectores, según cómo se muevan, según la economía y la situación económica, pero también sectores más inmutables, que son más difíciles, que son fundamentales, cambien, o incluso que mejoren. Por ejemplo, este tema de la crisis energética está siendo muy positivo para el sector de uranio. ¿Por qué? Porque muchos países que han ido de progres, entre comillas, con el tema este que ya hemos hablado mucho, con la revolución de las energías renovables, que es un fracaso estrepitoso, y ya se está viendo que lo es desde hace ya años, pues mucha gente se está dando cuenta que, oye, quizá la nuclear es una de las mejores opciones que tenemos para asegurarnos un suministro de energía no dependiente de países que quizás no son los más amigables, o que pueden presentar hostilidades en un futuro hacia nuestro pues, bloque geopolítico, etcétera. Entonces, se está viendo como muchos países, a pesar de que siguen saliendo noticias, por ejemplo, ahora los belgas cerraron un reactor nuclear, los idiotas, con la crisis energética que están viviendo, bueno, en general en toda Europa. Pero bueno, por lo general vemos noticias muy positivas de que se alarga la vida de estos reactores nucleares. En Japón vemos como hay un apoyo bastante masivo a que se reabran todas estas centrales nucleares que se habían cerrado con el accidente de Fukushima, y de hecho pues hay un plan para reabrir estas centrales, lo cual supone un aumento de esta demanda de uranio en un futuro, que veremos que si el mercado spot se seca, pues se va al tema de contratos a largo plazo. Por otro lado tenemos lo de Sprott, el fondo de uranio físico, que sigue comprando uranio y sigue quitando este material del mercado. Entonces la situación es muy positiva dentro de este sector. Y dentro de la oferta, porque hablando de la demanda vemos que es muy positivo, dentro de la oferta vemos que no se abren nuevas minas, vemos que la oferta está controlada, por lo menos de momento, vemos que los kazajos no se están volviendo locos produciendo uranio, y que Cameco pues tampoco lo va a hacer. Y de hecho, pues bueno, la oferta está controlada, la demanda es positiva, y vemos que a nivel económico, a nivel, si nos fijamos en la economía mundial, que hay una recesión no afecta a este sector, porque tú vas a tener que generar la electricidad igualmente, y lo vas a hacer con los medios más baratos. Además de que parte de esta desaceleración económica o recesión viene por los altos precios de las energías, pues bueno, fósiles, por el precio del gas, por el precio del petróleo, etcétera. En cambio, tú no puedes parar de producir energía con una central nuclear, a pesar de que el precio del uranio suba, porque realmente el impacto de ese combustible en los costes operativos de la central no supone algo significativo. Por lo tanto, tú tienes esa producción energética fija, estable, y que vas a tener ahí. A pesar de que, bueno, pues las centrales se paran por mantenimiento, etcétera. En Francia pues hay una parte importante parada por temas de mantenimientos. Pero esa demanda sigue allí, es implícita al sector y no se para. Además de que, bueno, hay noticias, como hemos comentado, positivas por parte de la demanda. Entonces, es un sector bastante antifrágil, podríamos decir, que resiste muy bien estos vaivenes económicos. Por lo tanto, este tipo de sectores, en estas situaciones económicas tan confusas o tan complicadas que estamos viviendo, son los sectores en los que hay que buscar y en los que podemos encontrar cierta estabilidad. Sí es cierto que los precios de las acciones van a variar según cómo varíe el comportamiento del mercado, pero eso no significa que a largo plazo, a medio y largo plazo, esos fundamentales no pueden hacer suficiente fuerza para que esas rentabilidades sean positivas, y que estas bajadas, pues bueno, que sean oportunidades para ir construyendo posiciones dentro de estos sectores. Entonces, el uranio yo creo que actualmente es de los sectores más antifrágiles y en los que mayor oportunidad tenemos para posicionarnos.
¿Cómo posicionarnos en el sector? Pues bueno, lo hemos hablado bastante. Si vamos por lo seguro, podríamos posicionarnos en fondos de ETFs físicos, como el de Sprott, etcétera. Y si ya vamos un poquito más al riesgo, que ya obviamente también el beneficio sería mayor, pues iríamos a las grandes empresas, Cameco, Kazatomprom, y luego empresas más pequeñitas con proyectos como Global Atomic, NextGen Denison, y luego ya exploradoras, etcétera. Si queréis puedo hacer un vídeo de cómo posicionarnos en el sector, de empresas más seguras y luego empresas más especulativas. De esto podemos hablar bastante del tema y creo que puede ser interesante para daros algunas ideas. Y ya os traeré otro tipo de empresas que no sean las mías, que es Global Atomic y Baseload Energy como exploradora. Yo os traeré otras empresas interesantes y también empresas bastante especulativas en las cuales si saliese bien, al final pues sus proyectos saliesen a la luz, se podría multiplicar por bastante el capital invertido. También el riesgo es mayor. Tener en cuenta que a mayor rentabilidad, pues seguramente mayor riesgo. A pesar de que, bueno, sabéis que el downside, o sea, la caída siempre es limitada y el upside, pues bueno, está en el cielo. Así que bueno, en conclusión, yo creo que el uranio es de los mejores sectores donde podemos posicionarnos actualmente, de los más resistentes a estos vaivenes económicos, y hay oportunidades interesantes dentro de este sector en el cual, pues bueno, en un plazo de 1 o 2 años seguramente pues obtengamos rentabilidades bastante positivas. Si os ha gustado el vídeo, recordad darle un me gusta, que ayuda muchísimo. Pasaos por mi página web, albert-mendoza.com, y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y nos vemos.